Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. A partir de este momento damos comienzo a una nueva salida de andamiajes lacanianos, como hacemos quincenalmente los miércoles. Les comento cuál es la propuesta de hoy en esto que hemos dado en llamar lectura zapping, porque nos hemos propuesto no hacer un recorrido lineal, si se quiere, evolutivo, donde cada cosa va como conectándose con la anterior y lo va subsumiendo y agrandando. Más bien estamos haciendo o poniendo en práctica algo de lo que Guattari llama una heterogénesis. ¿Sí? Es como una suerte de rizoma que se va descomponiendo y recomponiendo, componiendo y recomponiendo. Entonces resulta que encontré un texto que está en las tres ecologías, por lo menos en la versión francesa, que supongo que también estará en la versión castellana, que es un texto que está al final. Este es un libro que tiene como, estaría dividido en dos, las tres ecologías de Félix Guattari y un posfacio que hace Manola Antonioli, que es muy, muy interesante y que me parece nos permite tener como un punto de almohadillado de todo lo que venimos viendo, porque a partir de ahora vamos a quizás no el miércoles que viene, pero sí el otro próximo, volver a Vincian Desprez con el texto que estábamos trabajando. Eh, en la medida en que nosotros dejamos un discurso unitario, en la medida en que dejamos un discurso rector, nodal, con un centro, las lecturas van a ser en busca de cierta inspiración, donde cada quien va a poder extraer lo que le sirva para su propio terreno. Por eso es que decimos habitualmente, acá no estamos tratando de enseñar nada a nadie, no es la idea, no es la idea transmitir el pensamiento de Guattari, de Allouche, de Vincent Desprez, de Foucault, sino ver la aventura de pensar en el sentido de un archipiélago donde uno puede totalizar, pero no deja de ser un archipiélago. Eso que Stefan Nadó denomina fragmentos subjetivos, donde ponemos el énfasis en la palabra fragmento. Entonces vamos a comenzar con esta lectura, con dos cositas que yo quería leerle. En principio algo que publiqué en Facebook, que posiblemente ustedes hayan leído ya, que es cómo comienzan las tres ecologías, que es un postfacio en este caso de Jean-Claude Pollack. Él dice: la ecosofía, ciencia menor, es una herramienta teórico-práctica o una línea de fuga posible. Pongan acá el énfasis en línea de fuga posible, con la que podemos desplegar las virtualidades con el fin de sostener cualquier intento actual en la creación, la filosofía o la política. Bueno, a mí me daba por agregar el psicoanálisis, de resistir los efectos mortíferos y normópatas del capitalismo mundial integrado. Y por ello entonces una experiencia que en el día a día se opone a la receta. Es una traducción que hice, que aparece en Facebook. Eh, Sobre todo acá vamos a enfatizar oponerse a la receta. Y el término de normópatas, que está claramente extraído de François Tosquelles, este psiquiatra catalán, quien decía, bueno, evidentemente que había gente que era normópata, cosa que después Jean Uri también retoma, y que a mí me parece una expresión interesante para poder ver esta sensación que se tiene de ser normal, de hablar claro, de decir cosas coherentes, que habitualmente lo que producen es justamente una pérdida de creatividad, porque si uno dice algo sin sentido, es como que no es escuchado. Pero qué curioso, porque muchas veces es el sinsentido el que produce un otro sentido o un nuevo sentido. Bueno, y en el posfacio que les comentaba de Manola Antonioli, esto es directamente de Félix Guattari. Él dice: la crisis ecológica reenvía a una crisis más general de lo social, de lo político y de lo existencial. En Guattari no hay separación de esto.
no hay un yo, hay como compuestos, como las capas de cebolla que decía Freud, donde es inseparable el medio ambiente, lo social y lo que él llama una ecología mental. Lo que acá se pone, dice, en causa, lo que se pone en cuestión, es una suerte de revolución para la mentalidad, una revolución de las mentalidades, a fin que ellas cesen de avalar un cierto tipo de desarrollo fundado sobre un productivismo que ha perdido toda finalidad humana. Entonces, dice, la cuestión punzante vuelve. ¿Cómo modificar las mentalidades? ¿Cómo reinventar prácticas sociales que dieran nuevamente a la humanidad, si es que ella alguna vez tuvo digamos, estas herramientas, el sentido de una responsabilidad, no solamente bajo la mirada de la propia supervivencia, sino también de toda vida sobre el planeta, de las especies animales y vegetales? Y acá es algo que es interesante escucharlo, que cuesta pensarlo al oído, meterlo por el oído, tanto como las especies incorporales. Es como que le está dando vida, tales como la música, el arte, el cine, la relación con el tiempo, el amor y la compasión por los demás, el sentimiento de fusión en el seno del cosmos. Entonces, esta es la apuesta de Guattari. Esta es una cita del año 92, muy poco tiempo antes de que Guattari muera. Es como que encontramos acá el acmé, el punto máximo del pensamiento de Guattari. ¿Cómo dar estas herramientas? ¿Cómo producir esta suerte de revolución del pensamiento? Eh, yo no creo que esto esté muy alejado a la idea que tenía Freud o a la idea que tenía Lacan. Quizás no tan amplio, aunque podríamos debatirlo, dónde empieza y dónde termina la noción de inconsciente, pero sí un punto común de dar herramientas para poder pensar de otro modo que como decimos habitualmente pensamos. Es como entender que jugamos en un equipo que nos integra, pero que ya viene jugando con una historia, y que es muy difícil salirse de esa historia. Esto que nos pasa en el psicoanálisis, ¿no? Uno entra en el psicoanálisis y ya hay una historia, con el peso que tiene esa historia. Historia en sentido de history, pero también historia en sentido de story. Ya hay cuentos en el mismo psicoanálisis de cómo son las cosas, cómo deben ser. Y uno, claro, no tiene más remedio que empezar a repetir. Pero ¿cómo pensar de otro modo? La existencia, la vida, la muerte, el medio ambiente, la integración que tenemos, la patología mental o la llamada patología mental. Cuando Freud dice que se trata de una psicopatología de la vida cotidiana, ¿a dónde terminaría en Freud? La vida humana cotidiana, ¿dónde está el sujeto en esa fórmula? La psicopatología es de la vida cotidiana. Que esto es el ejercicio de pensar. ¿Se refiere a los seres humanos o se refiere a la vida como tal? Porque si se refiere a la vida como tal, la vida cotidiana, esa vida incluye a todo lo vivo. Psicopatología de la vida cotidiana. Uno podría, luego de estas lecturas, volver a escuchar en esta formulación freudiana mucho más que lo que escucharíamos si lo limitamos simplemente a la vida humana, por ejemplo. Psicopatología de la vida cotidiana de los humanos. Por eso pongo el énfasis en la noción de vida. Y desde Guattari, con esto que acabamos de leer, incluso a lo incorporal. Fíjense cómo nos choca en el pensamiento, porque entonces, ¿dónde estaría la frontera que separa la vida de lo no vivo? ¿Se acuerdan que cuando trabajamos el texto de Eduardo Kohn, Cómo piensan los bosques, que también nos permitió pensar de otro modo, ya que él proponía, siguiendo a Sanders Peirce, a Charles Sanders Peirce, él proponía un pensamiento icónico,
un pensamiento de índices y un pensamiento simbólico. Es decir, que tenemos que pensar muy bien qué decimos cuando decimos que estamos pensando. Más aquellos que nos dedicamos a una práctica de la escucha. ¿Cuál es esta manera de poder pensar de otro modo estas cuestiones? Esta cita que acabo de leerles, está extraída de un texto de Guattari que se llama La cuestión de la cuestión o la pregunta de la pregunta. Es de marzo de 1992. Piensen que Guattari muere en agosto del 92, o sea que son meses antes de su muerte. Quizás los voy a volver un poquito con lectura, pero me parece necesario este punto de almohadillado. Las tres ecologías fueron publicadas por primera vez en 1989, en el centro de lo que Félix Guattari había llamado los años de invierno. Este breve texto, a la manera de un manifiesto, no se reduce en nada a una queja o a una falta de las esperanzas perdidas en los años 60-70. Por el contrario, se trata de inventar nuevas líneas de fuga en el cuadro de un proyecto teórico y práctico en el que Guattari daba el nombre de ecosofía. Por eso es que juntamos las tres ecologías casi a la misma altura de lo que veníamos trabajando en la ecosofía. Se trata de esto, que no hay ecosofía sin estas tres ecologías. Vuelvo, ecología social, ecología mental, ecología del medio ambiente. Sin privilegio de una por sobre la otra, sino enraizadas, amalgamadas, casi en continuidad una con las otras. Entre el fin de los años 80 y el principio de los años 90, se toma una gran importancia política de lo que es la ecología y cómo de alguna manera se codeaban por un tiempo movimientos ecologistas que terminaron por formar dos partidos muy grandes en Europa, que es Generación Ecológica y Los Verdes. Bueno, hago esta salvedad porque Guattari es como que primero entra a pensar junto con estos partidos que se forman, pero luego se va alejando. ¿Por qué se aleja? Porque Guattari tiene resistencia a todo aquello que se organiza de manera central, verticalista, a todo aquello que se propone algún tipo de especificidad o especialidad. Poco a poco el Partido Verde, los partidos ecologistas, pasan a ser dueños de un saber y a administrar ese saber. Bueno, esto es lo que no le gusta a Guattari. Prefiere alejarse. Por eso es que hablamos de ecosofía y no de ecología. Y veremos por qué. En principio, lo que les decía se aleja de estos partidos que se organizan con esa especificidad, porque él tiene una visión, digamos, restringida respecto de lo profesional, de todo aquello que se propone en lo profesional, como especialistas de, y prefiere oponer a esa concepción la concepción de ecosofía. Y nos dice Manola Antonioli, como lo subraya Stefan Nadó en el prefacio, en los textos de Félix Guattari reunidos bajo su cuidado con el título ¿Qué es la ecosofía, tal como Guattari la fabrica, procede por bricolage. ¿Qué quiere decir bricolage? Pegoteándose cosas con otras, por cierta manualidad, por cierta artesanía, pero que se aleja de ser un producto de consumo prêt-à-porter. De allí la dificultad también de poder acceder al pensamiento de Guattari, como el de Lacan y como el de Freud, ¿eh? Son pensamientos que no son prêt-à-porter. Con esto quiero significar hechos para ser comprados y llevados para el consumo de cada quien sin tener que poner de uno. Si yo me compro esta remera, yo no tengo que coserle los botones, ya está hecho. Bueno, Guattari vende un botón, una manga, y uno tiene que ver cómo hace la remera o eventualmente otra cosa. Y Que por eso él
me acuerdo, yo no encuentro el libro, pero Pues no lo leí tenemos en obvio, castellano, por eso estoy no con lo tenemos, pero no lo no lo encontramos. tengo yo. Porque estos partidos, aunque su fin sea bueno, bueno, en el sentido de que tienen un fin real, son afines o funcionales al capitalismo, en definitiva, Absolutamente. para estar jerarquizados Absolutamente. y es lo que el capitalismo quiere. Dice él, Absolutamente. incluso con el feminismo, no te quiero quemar, como que al organizarse el movimiento es afín y funcional a un capitalismo que está bien, organícense, están ahí, los tenemos ahí, sabemos que son ellos. Está bueno este aporte porque lo que ella dice, podremos poner el énfasis en la palabra organización y oponerla al cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos en Guattari Deleuze, en este caso Guattari Deleuze, ahí estábamos recién con Guattari solo, es algo que desorganiza cierta organización. Como si el pensamiento, cuando queda organizado, por exceso de orden, el pensamiento se asfixia y muere. Que es lo que veíamos, no en un sentido crítico de las universidades, pero es muy difícil salirse de estas cuestiones por el desorden que provoca, evidentemente. Pero todo lo que organizamos, todo lo que empezamos a ponerle cierto orden, como decía Augusto Conte, orden es progreso, sí, pero no del pensamiento, sí de la repetición. Terminamos repitiendo, repitiendo y repitiendo. La ecosofía, tal como Guattari la fabrica, procediendo entonces por bricolage, a partir de sus lecturas y sus encuentros y sus compromisos militantes, no se reduce a la ecología, tal como la entendemos habitualmente. Para él, para Guattari, ecosofía está más cerca de filosofía que de ecología. Estamos viendo cómo surge esto en Guattari. El medio ambiente del cual sería mejor cuidarse tiene al menos tres órdenes para él. Vamos a repetirnos. Un orden mental, un orden social y otro orden medioambiental. Y todo, como les decía, en una suerte de continuidad, con fronteras difíciles de poder precisar. Em, ¿Dónde está, digamos, la frontera entre la patilla y la barba? ¿Cómo que se continúa? En ese sentido, de esa continuidad, ¿no? Que aparece y que vuelve. Es tipo banda de medios, podríamos decir, para poder pensarlo. Entonces dice, hay una recomposición de las prácticas sociales e individuales que él las arregla bajo estas tres rúbricas, que son suplementarias, como acabamos de ver, pero que están bajo la égida ético-estética de una ecosofía. Acá hay que tener cuidado, lo vimos la vez anterior, cuando hablamos acá de estética, se trata de una estética no en el sentido de cómo, de la buena forma, sino de lo que me hace sentir, donde me alejo de la razón y voy más a la sensación que tengo. Cosa que uno por ahí abandona porque hemos apostado sobre todo la razón y dejado de lado lo que sentimos. Si bien más de una vez hemos acertado en muchas cosas por lo que sentimos y no por lo que pensamos. Cierta contradicción que hay, ¿no? Bueno, podemos notar en la lectura del conjunto de textos ecosóficos de Félix Guattari que estos alrededores son aún más, o sea que no solamente serían tres, podemos pensar más. Por ejemplo, podemos pensar una rúbrica económica, mediática, tecnológica, urbana, y todo convocado en preguntarse alrededor de la reinvención de equilibrios naturales, sociales y psíquicos. El proyecto ecosófico guattariano, desarrollado al fin de los años 1980 y principios del 90, se inscribe en la herencia de proposiciones filosóficas análogas del año 60-70. ¿Por qué quiero también detenerme en esto? No es que Guattari es un genio que las ideas le brotan, sino que viene siguiendo ideas de otras personas, de otros grupúsculos, porque para Guattari cada quien es en sí mismo un grupo.
Y es de esas ideas donde van apareciendo efectos. Nadie es un genio. Con esto quiero romper la idea de personológica, personalista, de sigo a Lacan, sigo a Freud, soy freudiano, soy lacaniano, ortodoxo o lo que sea. El mismo Freud decía que los inventos se hacen en más de un lugar y por más de una persona. O sea, son más bien cuestiones, hasta les diría, de agenciamiento, donde alguien puede encarnar con mayor claridad una idea, pero no puede decir que le pertenece. Y uno hablaba de la simultaneidad, de La sincronicidad. la Claro. sincronicidad, no Y uno hablaba de la simultaneidad, sincronicidad. sincronicidad. ¿Sí? Bueno, pero podría ser simultaneidad también. Es cierto. El texto que está Entendemos. mencionando Estela lo conocimos por la luz. Por algo ya hace En una muchísimo, en conferencia, la hará 20 Kennedy, años, en la web de Universidad sincronicidad. Kennedy, claro, nos recomendó el texto de Jung, La sincronicidad. Texto genial para poder leer y quizás ilustrar algo de lo que estamos viendo esta noche. Bueno, veamos entonces esta herencia. El término ecosofía aparece por primera vez en 1960 bajo la pluma de un filósofo noruego. Yo no sé si vos vas a poder tipear. Arne Næss. Arne Næss. Es Escribo noruego, yo. ella va a intentar tipear el nombre. Quien comenzó un movimiento llamado ecología profunda, o en inglés, Deep Ecology. Aquí está. ¿Ah? Ok. ¿Qué hacemos eso? Con la intención de pues, justamente cuestionar la visión antropocéntrica que preside nuestra relación de dominación con la naturaleza. Estamos, aunque parezca alejado, dentro del psicoanálisis. ¿Cómo nos sacamos de encima la visión antropológica que tenemos? Pero antropológica como centro, el hombre y todo lo demás. Me parece que la idea de inconsciente en Freud justamente descentra todo esto. Y vuelvo a lo que hemos dicho varias veces, aunque cuestionado, y no con intención de enseñar, pero sí de pensar. ¿Lo inconsciente es humano? Cuando hablamos de lo inconsciente, ¿hablamos de algo humano o algo que excede a esta construcción ficcional que significa justamente ser humano como construcción y no como naturaleza, no como esencia? Porque en la medida que lo vemos como una esencia, volvemos a Dios, volvemos a reificar, volvemos a la diferencia sujeto-objeto, que es lo que queremos quitar de lado. Pero para proporcionarnos libertad de pensamiento y quienes ejercemos esto de escuchar gente, poder habitar espacios que justamente no estén habitados por un centro, sino volvemos a hacer una psicología de la conducta. Bueno. El segundo punto importante es Gregory Bateson, que este ya es mucho más conocido, y las tres ecologías justamente comienzan con una cita de Gregory Bateson, donde Bateson dice, hay una ecología de malas ideas, tanto como hay una ecología de malas hierbas. Y el proyecto de ecosofía de Guattari tiene esta inspiración también en la ecología del espíritu de Bateson. Ahí hay que hacer quizás una salvedad, no me voy a avanzar. ¿Qué es lo que teoriza Bateson? Él dice, la palabra espíritu, mind, tiene una aceptación que designa un sistema constituido del sujeto y su medio ambiente. Si hay espíritu, no es ni interior ni exterior. Esto es fundamental. Si hay espíritu, no es ni interior ni exterior, sino que surge la circulación y el funcionamiento del sistema entero. Si hay espíritu, no hay ni exterior ni interior. Bueno, como por ahí se teorizaba con la banda de Möbius, toda la cuestión en Lacan para mostrar en topología digamos, la falacia del exterior y del interior. Y ciertamente la banda de Möbius pone en esencia el recorrido. Por ende, esto que se dice acá es muy parecido. No hay mi espíritu, el espíritu de Estela o el espíritu de cada uno de ustedes. Lo que hay una circulación con ciertos efectos transitorios, pero que no podemos adjudicarle a cada ser
un espíritu, en el sentido de propiedad y, si se quiere, de esencia. Fíjense que nos estamos corriendo bastante de la religión, que ojalá el psicoanálisis se pueda correr todavía más de la religión, porque las escuelas analíticas, todas, sin excepción, corren el riesgo de devenir iglesias, poner el cuadro de Freud o de Lacan y hacer una suerte de pastoraje, ¿no? Una nueva pastoral. Bueno, por su parte, Guattari no piensa en términos de espíritu. Guattari piensa en términos de subjetividad y de producción de subjetividades. Este es el pasito, ¿sí?, que va a dar Guattari, que ya no piensa en términos de espíritu, sino que piensa entonces, como acaba de decir, en términos de subjetividad, de la producción de subjetividades. Y acá vamos a insistir con esto que me parece muy importante: individual y colectiva. Nos es más fácil pensar una subjetividad individual y nos es mucho más difícil pensar una subjetividad colectiva. Pero yo creo que esencialmente se trata de eso, de una subjetividad colectiva que se construye. Porque la esencia, la base del pensamiento, me parece, de Guattari, es cómo producir nuevos agenciamientos discursivos, cómo producir nuevos grupos que puedan pensar de manera diferente y no quedar sujeto a normas, a recetas. ¿Cómo hacer, cómo lograr que esos grupos terminen generando lo que Guattari llama revolución molecular? Guattari no quiere poner bombas al sistema. Guattari no quiere salir a pelear contra el capitalismo, por lo menos en mi entender. Quiere producir una revolución molecular que se transforme luego, por efecto, en revoluciones molares, gracias, molares, pero en varios sitios, en varios lugares, para que quienes sigan la lectura de Donna Haraway, en ese sentido va. ¿Sí? De apertura, de apertura, de apertura. No de ir a pelear, de poner una bomba, de enojarse, bueno, muchas cosas que vemos habitualmente de muchos partidos que lo que buscan es ese choque. No se trata de cambiar el sistema, se trata de reinventarlo. Lacan mismo, cuando estaba en Mayo francés y no sale a la calle, le dice a los alumnos: ustedes lo que quieren es cambiar de amo, un amo por otro amo, pero mantenemos entonces el lugar central y el lugar del amo. Entonces, para Guattari, la reflexión ecológica ecosófica es necesariamente multidimensional. Incluye a la vez al individuo humano, a la sociedad donde él vive y al ecosistema, considerado como un ensamble de medios biológicos naturales que envuelven a los animales humanos. Miren cómo dice, a los animales humanos. Él afirma entonces que estos equilibrios complejos que reglan cada una de estas diferentes dimensiones son perturbados cada vez que se busca una finalidad única, aislada del contexto. Cada vez que salimos de este contexto, cada vez que salimos de este, digamos, agenciamiento y tomamos un pedacito y lo armamos como un todo, alteramos, fracturamos este sistema, impedimos que siga circulando. Mm. Entonces, en particular, esta disposición propia de las técnicas modernas que amenazan, según él, alterar estos equilibrios, tanto del organismo, entendido en su complejidad, asociando el cuerpo y el espíritu, en el sentido de Bateson, y la sociedad y un mundo biológico eh, que nos contorna. Una patología es una pérdida de equilibrio del sistema. Una patología es la falta de sabiduría sistémica. Y entonces, siempre, siempre recibiríamos castigo. Esto que les voy a leer ahora es algo que dice Bateson. El ser que gana contra el medio ambiente se destruye a sí mismo. El ser que avanza contra el medio ambiente, que logra derrotar al medio ambiente, por ejemplo, hacer una represa, alterar el curso del agua, termina finalmente la represa no conteniendo el agua,
inundándose un pueblo y destruyéndose ese medio ambiente. Es decir, que finalmente el que pierde es el ser que hace eso. Lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es de A mucha nivel actualidad. planeta. Claro que sí. Entonces, para dejarlo ya a Bateson y avanzar más sobre Guattari, la ecología del espíritu, según Bateson, es antes que nada una puesta en cuestión de las categorías rígidas y de los principios rígidos que rigen las sociedades modernas. Claro, es que esto es de lo que se trata. Buscar cierta flexibilidad. Es el paradigma mismo de la extinción que nos acecha a falta o por causa de una falta de flexibilidad. Este paradigma deviene todavía más letal cuando los directivos eligen una vía única para tratar de encontrar la solución. El punto común más esencial entre la ecología del espíritu de Bateson y la ecosofía guattariana reside a la vez en constatar efectos patógenos en el progreso tecnológico, y tanto como subraya Yves Citon, en la afirmación central que los individuos no preexisten a las relaciones que los constituyen, sino que las relaciones producen esas subjetividades, dado que un organismo es siempre una interacción. Un segundito, que encuentro mis marcas. Acá está. Y llegamos ahora sí al núcleo de lo que quería transmitir hoy. De las tres ecologías que hemos visto, medio ambiente, social, eh, ecología mental, me voy a detener en esa en este momento. La ecología mental, como un manifiesto esquizoanalítico. La ecología mental como un manifiesto esquizoanalítico. Para Guattari no se pueden separar los fenómenos del desequilibrio ecológico que amenazan al planeta, a la deforestación, y que también amenazan nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad, nuestros modos de vida. Se trata de pensar en conjunto cómo salvaguardar una reinvención, cómo poder proteger un medio ambiente natural, psíquico y social. La ecosofía propuesta por Guattari, sería una articulación filosófica completa, de aquí en más necesaria, entre estos tres registros que acabamos de ver. El interés que le pone Guattari a la ecología mental determina en parte, se ha visto, en este encuentro con el espíritu de Bateson, pero profundamente enraizado en los años de trabajo en la clínica Laborde, dirigida por Jean Ury, donde en su práctica desde 1953 se trataba de hacer una psicoterapia institucional, seguido de esta experiencia de renovación psiquiátrica llevada por el psiquiatra catalán François Tosquelles a Saint-Alban, en Lozère, en el castillo de Laborde, vuelto un lugar de experimentación colectiva que apuntaba a tratar diferentemente la locura. En el cuadro de la psicoterapia institucional se da cuenta de esta experiencia y se trata de curar la institución psiquiátrica. La enfermedad está en la institución, la enfermedad está en el agenciamiento, la enfermedad está, si se quiere, en esa construcción. ¿Vas a decir algo? No, no. La enfermedad no estaría en el sujeto, sino en esto que antecede al sujeto. Esto es fantástico si uno se pone a pensar, ¿no? Cualquiera de ustedes que haya trabajado en un hospital o que haya trabajado en instituciones, sabrá de la dificultad de llevar adelante una práctica en una institución donde quien habitualmente hace obstáculo es la institución misma. Hay que luchar contra la institución. Entonces vos tenés los pacientes, pero sobre todo la enfermedad del servicio, la enfermedad, si se quiere, del hospital mismo, la enfermedad del lugar donde está puesto el hospital, la enfermedad del Estado que sostiene ese hospital. Fíjense de lo que se trata. Uno piensa, no, voy al paciente directo y resulta que si hago eso, privatizo
la patología como siendo de esa persona. Es él, no el sistema. Que es a veces lo que pasa en las escuelas. Hay que adaptar a los chicos a la escuela y no la escuela al chico. Cuando es mucho más fértil, cuando se puede, digamos, adaptarse a ese chico para entender por qué le pasa lo que le está pasando, por qué no encuentra su lugar, por qué no encuentra su línea de fuga. La historia de Guattari, que hemos visto en algún andamiaje hace algunos años, como él mismo pertenecía a banditas con 12, 13 años, no encontraba su lugar, hasta que el hermano de Jean Uri, Ferdinand Uri, le dice, vaya a hablar con Uri a la clínica, ya con 17, 18 años, y empieza a militar y a armar la carrera que luego hizo. Encontró un lugar, que no es cualquier lugar. Se trata entonces de curar la institución psiquiátrica más que las enfermedades. Se trata de respetar la singularidad de cada uno, de abrir el hospital psiquiátrico hacia el exterior y poner en cuestionar los principios clásicos que constituyen la base del funcionamiento tradicional de la institución psiquiátrica. Agreguemos el consultorio también, ¿eh? Ya hemos dicho, el consultorio mismo es una institución, no es un departamento, es una institución. Aquel que entra a un consultorio y va a ver un psicoanalista, entra a la institución psicoanalítica, entra a un lugar que no es simplemente entrar a un departamento, por el solo hecho de la propuesta, de escucharlo y suponer que allí hay alguien que lo va a escuchar, sea psicólogo, psiquiatra, psicoanalista o sí, entra a ese mundo, se somete a ese mundo. Si ese mundo es rígido, aquel que encarne ese lugar también va a ser rígido. Y entonces ese va a chocar con una escucha que si bien no es la de los padres, puede llegar a ser peor. Puede llegar a ser peor. Y lo vemos a diario, ¿no? Con los diagnósticos, las etiquetas. Bueno, bueno, seguimos un poquito más. Salir de esta institución psiquiátrica, donde se encierran los pacientes, que dicen que hoy no ocurre, pero sigue ocurriendo en realidad, ¿eh? Más allá de las leyes, los países sigue habiendo estas cuestiones. Las jerarquizaciones entre los médicos y las enfermeras, el personal de cocina o los auxiliares que están ahí cotidianamente. Que esto también es importante. En la clínica Laborde hay una transversalidad, o había en su momento una transversalidad. Que uno dice, ¿cómo han hecho para funcionar? Sin embargo, lo pudieron hacer. ¿De dónde sacamos que la autoridad tiene que estar presente para que algo funcione? Si la más de las veces, porque hay autoridad, las cosas no funcionan. A veces cuando vemos un embotellamiento y están los agentes de tránsito dirigiendo, es más el lío que arman los agentes de tránsito que si dejaban que la gente se arregle por sí misma para salir de allí. La vida de la institución, sea la que fuese, debe implicar una reflexión sobre el propio modo de funcionamiento y el tratamiento de la alienación mental, particularmente dice de la psicosis, ¿no? No puede estar desconectado del problema de la alienación social. Alienación mental, alienación social. Ven allí que aparece ese registro de la ecosofía social. ¿En qué clase de alienación vivimos? Tal vez antipáticos, por ahí ponerse a pensar estas cosas, uno ve lo que pasó en los Juegos Olímpicos, y como show está buenísimo, es atractivo, terminó, ¿cómo se llama el que bajaba? Eh, Tom Cruise bajando de una soga, como, es genial el show, pero hay un montón de cosas cuestionables, ¿no? De la misma idea de los himnos que se cantan, de todo lo que se produce allí. ¿Qué es esto? ¿Perdón, Omar? Los protocolos. Bueno, los protocolos, exactamente. Exactamente, los protocolos. Y todas las dificultades que se van presentando, ¿no? Hay una alienación social. Nuestros pacientes vienen con una alienación que más que de sí es de lo social.
los vamos a recibir también desde nuestra propia alienación social, o peor aún, desde nuestra propia alienación institucional, porque pertenecemos a tal o cual escuela de psicoanálisis. Muchas escuelas de psicoanálisis, o la mayoría, impiden trabajar libremente. Son instituciones cerradas, donde te tenés que analizar con este, tenés que supervisar con aquel, y son, como decía Arsène Omar, protocolos de trabajo. Instituciones analíticas, escuelas analíticas, que buscan un pensamiento único. En el fondo es loco creer que hay un pensamiento único. Cada vez que dos personas piensan parecido o igual es porque alguien se está callando la boca. Y sí, porque vamos al disenso siempre. Hay que construir el consenso, pero sosteniendo el disenso, no el consenso aplastando el disenso. Porque el consenso estupidiza, el disenso es creativo. Nos tenemos que acostumbrar a las diferencias y poder convivir amablemente con esas diferencias, que es la historia, la aventura de poder vivir. Bueno, para ir cerrando. Guattari se instala en la Clínica Laborde en 1955 y participa activamente de la vía de la institución y su reflexión sobre las intervenciones institucionales, hasta su muerte en 1992. Muchísimos artículos que él ha publicado son pequeñas notas que él tomaba en su trabajo en la Clínica Laborde, que luego hemos visto como Los años de invierno, Revolución molecular, cosas que hemos trabajado también aquí, o mismo los textos sobre ecosofía. Creado todo esto alrededor también de Jean Ury en 1960. La palabra de Guattari es: nosotros todos somos pequeños grupúsculos, cada uno de nosotros. Y a partir entonces de una crítica del inconsciente freudiano y lacaniano, Guattari desarrolla la visión de un inconsciente esquizoanalítico o maquínico. Es interesante lo de Manuel Antonioli, porque lo da casi como sinónimo. Inconsciente esquizoanalítico o maquínico. Un inconsciente que está buscando o está extendido entre interacciones sociales y económicas, acontecimientos históricos y políticos, y no exclusivamente centrado sobre la infancia individual o el contexto familiar. Hemos hecho esto, hemos dicho esto, pero es bueno volver. No se trata de un inconsciente centrado en el triángulo edípico, que limitaría la escucha solo al triángulo edípico. Papá, mamá, hermanos, se pongan los sustitutos. Amplíenlo, jefe en el trabajo. De hecho, se habla de esta forma: la familia judicial, la familia policial, como si la familia fuera la frontera en la cual uno está condenado eternamente a vivir y no hubiese para alguien algo más importante que eso. Y basta ver los chicos, qué importante es para un chico una hormiga, el pasto y un montón de otras cosas que no pasan por los padres. No se trata de que no haya padres, ¿eh? Se trata de no sacralizar esos lugares. Cuando trabajamos Antiedipo, justamente el segundo capítulo, porque el Antiedipo está construido en capítulos, a diferencia de 1000 mesetas, que está hecho en intensidades acronológicas, el segundo capítulo era la familia sagrada, familiarismo en el psicoanálisis. Bueno, esto es lo que le costó a Guattari quizás no ser escuchado en los medios analíticos, porque la bandera princeps justamente era el complejo de Edipo. Y acá sí hay una crítica a Freud, o por lo menos a los freudianos, quizás, porque habría que ver si es a Freud, como complejo nodular de las neurosis. Es el Edipo. Acá está diciendo que no, que hay un montón de otras cosas que también gravitan. Hay lo que podríamos llamar la neurosis, los desequilibrios de cada sujeto. Esta concepción antiedipiana del inconsciente permite integrar la gran historia, la geografía, pero también evoluciones técnicas, pero también componentes esenciales que Deleuze y Guattari llaman producción de subjetividad.
una producción maquínica irreductible a los sujetos constituidos. Y vamos a ir terminando así, converso con ustedes. Lo inconsciente, insisto, no es algo que uno encuentra únicamente en sí, una suerte de universo secreto. Y escuchen esto, es un nudo de interacciones maquínicas a través de lo cual nosotros somos articulados a todos los sistemas de potencia y a todas las formaciones de poder que nos entornan. Es impresionante. Recíprocamente, la cura no se funda entonces en el acceso directo al individuo y a su interioridad. Ella implica necesariamente una multiplicidad de recorridos y de mediaciones. En las tres ecologías, Guattari elonga este concepto y acerca a la ecología mental para poder entender mucho mejor los aspectos de la vida individual y colectiva, más allá de un dominio psi especializado. Este es otro de los temas que también lastiman de Guattari. Se acaban los especialistas. Y toda la ciencia médica está armada justamente en especialidades, posespecialidades, doctorado, postdoctorado. Hay toda una construcción de un saber que estaría basado en títulos, adquisición de títulos, supuestos saberes, y acá estamos yendo para otro lado. Ahora, cuando Freud dice, y empecemos 1900 si queremos situar inicio del psicoanálisis, cuando dice el analista escucha con atención flotante, ¿no está diciendo esto? O sea, olvídese del saber para poder escuchar. ¿No está diciendo esto también? Que acá está dicho más fuerte, por ahí, con un contenido, si se quiere, más político, más directo. ¿No está diciendo esto? Cuando Freud dice el que sabe es el paciente, ¿no está Freud sacándose él mismo del lugar del experto? ¿Acaso no está apostando a la construcción de una producción de subjetividad diferente? A una incluso heterogénesis y no una homogénesis, a una mutación. Esa es la apuesta de Freud. Me parece que también la de Lacan y claramente la de Guattari. Lo que por ahí quedaría como pregunta, ¿por qué algo se abre y luego se cierra con tanta fuerza? ¿Por qué aparecen aires de libertad y después siempre, siempre viene cierres, rigideces? ¿Qué es lo que ocurre? Que se vuelve intolerable eh, la construcción de saberes que puedan parecer contradictorios entre sí. ¿Por qué necesitamos el título de doctor, de licenciado, de profesor para tener una palabra autorizada? ¿Con qué necesidad? Si justamente es la autoridad la que produce estos desequilibrios. Al menos en el sistema, en lo que podríamos llamar el psicoanálisis, ¿no? Esquizoanálisis, como se lo quiera llamar. Y qué difícil es sostener un saber desde un lugar llano. Esto es un jaque también muy complejo a la teoría psicoanalítica. Bueno, y ya me callo, les prometo. No, no decía Lacan que hay que reinventar el psicoanálisis. Seminario 11, o el numerito 11 que se le pone en 1964. No decía, se trata de reinventar los conceptos. Entonces, si se trata de reinventar los conceptos que no están dados de una vez para siempre, ¿cómo se entiende que haya un cuerpo doctrinario? ¿Cómo se entiende que nos la pasemos repitiendo eternamente inconsciente, posición, transferencia y repetición? No digo que uno no pase por ese camino, pero hay que hacer una calicita permanente. ¿Cómo se entiende que entronicemos personalidades, que los pongamos en el centro y queramos seguirlos? ¿Cómo ejercer una práctica desde un lugar del llano? Bueno, lo digo con todas las palabras como se me ocurre. ¿Cómo volver a Sócrates? ¿Cómo volver a...? Miren, la verdad que solo sé que no sé. Tanto que lo admiramos cuando lo leemos o podemos pensar, bueno, él sabe que ignora y su único saber es saber que él ignora.
Pero ¿dónde quedó todo eso después? O sea, la cicuta que se le dio a Sócrates también nos llega a todos nosotros y tenemos que morir como pensadores. ¿Cómo reinventar cada psicoanálisis de cada persona que viene al consultorio, sin trasladar lo que uno hizo con el paciente anterior al que viene? ¿Cómo no adaptar sujetos a la sociedad? ¿Cómo tolerar las demandas de los padres para los que atienden niños, de los maridos para cuando atendés no sé, al esposo y te llama por ahí el marido, mire qué está pasando? ¿Cómo hacer una práctica que no tiene objeto, porque no busca la cura? Bueno, quedan estas preguntas. Así que los escucho quien quiera decir algo y compartimos un poquito lo que hemos trabajado esta noche. Yo pensaba esto que decías de renunciar al saber en el libro de Hugo Besetti, que era Historia de la Locura. locura en Argentina. La verdad es que él decía que el médico entraba al psiquiátrico, hasta los árboles se agachaban para saludarlo, ¿no? La jerarquización ahí que había y el poder de estos hombres que eran los que, y bueno, es difícil renunciar a eso, habrá sido muy difícil también. Y sí, pero cuando uno piensa Freud, años 1900, Y bueno, cuando estuvimos con Estela caminando por Austria, y uno ve lo que es Viena, El que es una Ringer. ciudad industrial, y uno puede llegar a ver lo chiquito que uno se siente en relación a los edificios, que son castillos grandes, y uno es una pequeñez, la pulcritud, la además, la cosa, pulcritud, ¿cómo atreverse a todo tan decir, ordenado. claro, un pequeño médico judío, un burgués, que es neurólogo en ese momento, a decir las cosas que dijo, ¿no? Uno pierde esa dimensión. ¿Cómo atreverse a escuchar jóvenes de 16 años, solo él en un consultorio, hablando de cosas sexuales? Y cómo luego contarlas. Cómo armar la reunión de los miércoles para tener un pequeño público y debatir estas cuestiones en ese momento. Bueno, quizás también tengamos que seguir intentando hacer eso, que no nos saluden los árboles. El problema de la bata blanca es que la tenemos metida en la cabeza. Entonces ese lugar de autoridad, como dice Foucault, es muy difícil sacárselo de uno mismo, no porque uno lo diga, deja de hacerlo. Yo lo veía cuando era profesor en la universidad y de repente, claro, entrabas a la clase y tomabas lista y tomabas un examen. Y bueno, sos la autoridad. ¿Cómo hacer algo distinto con eso? Que será no sé, el desafío de cada uno. ¿Dijimos? Sí, no sé quién Alicia. dijo primero, Alicia y Omar, no sé quién, la verdad. Bueno, Decidan ustedes porque no vi quién primero dijo que quería hablar. Adelante, Alicia. Ok, listo. Ah, bueno. Solucionó Omar. Bueno, sí, es complejo el sistema, esto de psicoterapia institucional, ¿no? Donde, si te pude seguir, la enfermedad no es la del sujeto, sino lo institucional. Bueno, la experiencia que yo puedo decir, la del Hospital Moyano, y especialmente en el hospital de día, que el hospital de día tiene muchos espacios de terapia, espacios de terapia grupal, de psicoterapia, de música, bueno, distintos, lectura de diarios, bueno. Ahí concurren no solamente pacientes del hospital, sino también pacientes de afuera. eh. Y entonces, en un momento, sí se propuso o había toda una gestión para que, si bien es una casita, es una casa,
que inclusive, bueno, se extiende hasta las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, se almuerza, eh, almorzamos los profesionales, las enfermeras del hospital, los pacientes, los coordinadores y se pensó, o había como toda una gestión para que no estuviera dentro como un servicio más dentro del hospital, sino que tuviera una afuera, que se entrara por afuera del hospital. Bueno, eso no se pudo lograr. Y yo digo, no se pudo lograr porque había cuestiones edilicias, cuestiones de seguridad y un montón de otras lógicas bueno, que esto que podría ser como, no sé, un ideal, eh, es difícil de poder que se pudiera articular todo. Es complejo. Y pasa lo mismo también, estuve en escuela primaria y bueno, y voy a hacer un curso y cuando vuelvo al aula, bueno, esto es bastante anecdótico, pero vuelvo al aula y, bueno, acomodo los bancos de una manera que no estén así en fila, sino medio que trabajen en grupo. Y bueno, se hace ruido, pasa el director y dice, señora, están haciendo mucho ruido. Y bueno, las modificaciones hacen ruido y es lógico que, o a lo mejor uno está con ese, de golpe quiere, bueno, al día siguiente venir a cambiar los bancos. Y yo creo que todo necesitará un proceso, no con esa inquietud de ganas de aplicar lo que... Me Lo parece que que el poder pensarlo tiene la función que tiene el horizonte. ¿Cómo? El ¿Cómo, horizonte, cómo, cómo el decías? poder pensarlo tiene la función que tiene el horizonte. El horizonte no está ahí para ser alcanzado, porque Ajá. ¿quién lo alcanza una vez? Pero está para hacernos mover. Entonces, si vos pones estas ideas como horizonte, y quizás nunca lleguemos, pero va a haber pequeñas líneas de fuga, que es interesante como lo plantea Guattari, que van teniendo efectos, que van produciendo cambios. Quizás, no sé, no se llegue nunca a ese ideal donde cambie todo, pero en el momento en que ese cambio aparece y aunque sea perecedero y termine, durante el instante en que el cambio estuvo, el cambio ocurrió. Porque cuando uno atiende a un paciente y hay cambios que son pequeños, durante ese tiempo es como que es otro. Y te lo hace saber porque se siente mejor, más suelto, porque puede decir cosas que antes no se animaba a decir, porque pudo dejar un trabajo que, no sé, lo aplastaba. Y Y así un que no se montón de... siente juzgado a lo mejor y que realmente Claro, he escuchado claro. y no juzgado. Bueno, a mí lo que me interesa mucho en esto que vos decís es puesto en la formación o lo que se llama la formación de los analistas. Término que es bastante feo en realidad. ¿Qué es esto de formar analistas? ¿A quién se le puede meter en la cabeza que va a formar analistas? Darle forma. Claro, ¿qué forma tendrían? Margarita, ¿cuál es la idea? El libro de Freud bajo el brazo, hablar difícil, el lenguaje, si digo fantasía o si digo fantasma. Eso, y también para entrar en una institución como psiquiátrica, no hay que entrar con el libro, con Claro. Amorrautos bajo el brazo, porque hay un montón de líneas y de teorías y servicios y especialidades, ¿no? Que bueno, Ahora, que es cuestión de ir. convengamos esto, Alicia. Es cierto que se produce eso en el Moyano, somos amigos de Guillermo, no me acuerdo, Ujú. él baila tango con los Solamente ya. pacientes, se hizo muy conocido porque llevó el tango y bailó con todos sus pacientes, le han hecho notas, y lo invitamos Ajá, una vez a una actividad que hicimos, cuando vinieron de la Colifata también, no me acuerdo si vos ajá. estabas, actividad Eh, que Claro. hicimos. sí, Eh, pero es del Borda, claro, es del Borda. ¿perdón?
Borda. Es del Ah, es Borda, del Borda. Él es del Borda, sí, 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 pero sí. Guillermo es de Moyano. Guillermo es de los Moyanos, sí. Es de Moyano, sí. Bueno, hacen idea, pero después se frena, puede decir, no se pudo por lo edilicio. Que hay un suprasistema que Sí, sí. termina como engullendo todo, Ujú, ujú. que es la dificultad que tenemos, ¿no? Inclusive cuando entras a una escuela analítica. Hay todo un sistema de poder que es muy difícil, tenés que tener muchísimos años, poderte independizar y animarte a decir lo que pensás. Pero bueno, le quiero dar lugar a Omar para que también hable. Ok, Omar, sí, recién comentaste, ¿no? Que la atención flotante como parte del trabajo de la clínica hace como una especie de corte o desinstituye el saber del experto. Pero por otro lado, me llamaba, al decir o plantear esto tú, me recordó que en algún momento Freud también en su decir, en su teorización, sus postulados, digamos, apostó o tuvo una línea hacia uniformar a, a los analistas, porque la palabra de él pesó y sigue pesando, ¿no? tenés razón. Y la palabra es esta, cuando decía que quien se identificara como analista tendría que hablar del Edipo, y lo cotejaba con la palabra judía, hebrea, shibolet. O sea, Chibolet, quien no hablara del Edipo no era analista, ¿no? O sea, por eh, otro lado, y era aparte era un Edipo heteronormativo, sí, ¿sí? Que las escuelas del psicoanálisis es lo que en su superficie tienen e inmediatamente enseñan, ¿no? Entonces, sí, sí. por un lado, como este doble vaivén, un vaivén doble del Shibboleth y de la atención flotante, ¿no? Shibboleth por aquel de que si no hablaban como del Edipo, pues no eran analistas. Claro, pero en el Chibolet además lo mataban. Sí, la Sí, historia fue La historia, digamos, los amonitas claro, que no podían exacto, pronunciar. claro. claro. Entonces vos fíjate que Freud pone esa llamada a pie de página con el peso simbólico que tiene, que el que no Sí, pronunciaba lo ejecutaban. O sea, sí. hay en Freud también, si lo tomamos como un grupúsculo, podríamos decir un tipo jodido, un tipo de... No aceptaba mucho las diferencias. Adler, Jung son testimonio. Ajá, Y de los dos. Sí, Pero lo que sí, pasa es que hay que ver la época y que él claro. inició esto. Entonces, me parece que esa cosa que parece ser una rigidez en un punto, de es así o no es nada, tiene que ver con algo pues, como de performativo que le estaba haciendo eso, me parece. no, es Pero nosotros no posible. podemos hacerlo, esto quiero decir, No, es ¿no? Que alguien posible. siga sosteniendo eso hoy, ese Eh, es el problema. por eso Que él digo, lo haya dicho, si bueno, uno toma a Freud como varios en vez de como claro, uno, tiene cosas maravillosas. si uno piensa, si uno se saca de la cabeza la idea de que el otro es uno, que Omar es uno, que Eduardo es uno, que Estela es uno, y nos pensáramos como fragmentos, Eduardos, o si se quiere, como este escritor portugués que firma con heterónimos, Pessoa. Pessoa, que, exacto, Pessoa, que después es Bernardo Soares, Sí, etcétera. Bueno, hay un Freud que tiene cosas fantásticas, y sí, hay otro Freud que está llevando adelante una empresa. Recordemos que el papá de Freud quiebra, y para Freud fue un dolor inmenso que el padre económicamente quebrara. Eso fue como una suerte de tenía que de alguna manera triunfar y encontró algo que le metió la vida a Freud y tenía que ser duro, como dice Estela, para poder llevarlo hasta el final. De hecho, en ese pequeño corto que uno puede encontrar en YouTube, cuando Freud está en Londres, ya muy cercano a sí, morir, ya vi. él dice, Finally I succeed, yo triunfé. Al final. Claro, al final lo logré. Bueno, ok, ¿Y que lo logró? es que lo logró, por eso Claro. digo, entonces tenemos que aislar las cosas que No, pero es quedan. cierto, igual lo podemos Sí, pensar también y decir esto sí, así, sí. no. Pero yo digo, tenemos que aislar y ver, yo les decía, una cosa es ir y comprar una remera hecha, otra cosa es comprar algo que tengo que hacer yo. Cada uno de ustedes, incluido yo en el lugar de ustedes, me tengo que armar un Freud.
que este es lo que yo critico cuando en la universidad el Freud es el del profesor o el del programa. Yo no me puedo armar mi Freud porque no apruebo. Pero en el más allá, cuando uno ya lee porque le gusta, me tengo que armar el Freud que a mí me sirve, el de la atención flotante. Y al otro lo conozco porque, bueno, tenía que armar su edificio teórico. Y entonces la Gigolet, el que no diga, Claro, no, Omar, tenían un anillo que Sí, identificaba lo que iban los los miércoles. claro, miércoles. Exacto. claro. Vamos a invitar a Gasteazoro, que va a estar en Andamiaje, que él ha hecho todo un recorrido de la obra de Freud, de cómo inclusive la hija de Freud permitía que tal o cual cosa se publique. Las traducciones. Cuando uno se entera de todas estas cosas, dice, ¿pero qué estaba leyendo? Pero aún así, tenemos que armarnos cada uno un Freud. Y Y aparte quizás eran tomar, 12, como 12 perdón, apóstoles, eran 12 claro, psicoanalistas alrededor era de él. religioso. O sea, primer círculo. El primer Claro, sí, el primer público, el pequeño público. claro. Pero claro, bueno, y era una necesidad, no habrá sido fácil Sí, para él también. claro. Bien, además tenía que darle de comer a su familia. Él Tenía una no familia, no es pero poco. había perdido respeto. Él Claro. trabajaba primero en una clínica, él trabajaba como investigador, era neurólogo. Y deja, el doctor Bruck, él trabajaba en un laboratorio muy importante, y deja todo eso para dedicarse nada más ni nada menos que al psicoanálisis. Es como que tu hijo diga, dejo la carrera de medicina porque me voy a dedicar a hacer circo. Ah, conocemos también. Conocemos, sí. Por eso se me ocurre la Que fue idea. Pero es feliz. un choque para, digamos, Hacemos para el circo. mismo, dedicarse Claro. a algo que no tenía validez científica. Había un chiste de época que cuando un médico era muy chanta, decían, este es un Freud. O sea, que él tuvo que lidiar con esto de ser chanta, de que se dedicó a algo, la hipnosis. De hecho, cuando vimos hace, si ustedes se acuerdan, a final del año pasado, trabajamos textos de Freud sobre transmisión de pensamiento, lo oculto, y el mismo Freud dice, "Bueno, vamos a llegar hasta acá, más no nos vamos a adentrar, porque quedémonos con el psicoanálisis, porque encima tenía que escuchar que lo critiquen. Claro. Entonces, un Sí, poco lo que dice, "Mira, necesitaba el esa espíritu fuerza, y el él, espiritismo claro. también. Bueno, claro. Y Bien, un se dedicó un poquito más. Bueno, cuando invitamos a Gloria Gloria Leff, Lev, lo pueden buscar en algún andamiaje que está en YouTube o en, sábado. sí, sábado, ella hablaba de Olós y toda esta cuestión de ese inconsciente, si se quiere, que se abre a quién sabe dónde. Pero para terminar, Omar, y por si alguien quiere decir algo más, sí, específicamente a mí me resulta, me armo mi Freud. Así, egoístamente. Bricolage. Hago un bricolage. Perfecto, merci. Armo un Sí, bricolage, pongo un Bien. poquito de Freud, un poco de Lacan, un poco de esto, y lo voy armando para poderme orientar, como decía en el texto del Yo y el Ello que vos mencionás, en la psicología profunda, con esa antorchita que era separar consciente de inconsciente. Que quizás sea en lo que todos estamos de acuerdo, en separar consciente de inconsciente. Porque la verdadera ruptura está allí. Es inconsciente, no es subconsciente. No es un grado menor de conciencia, es un corte radical. Y bueno, gracias Omar. Si alguien quiere decir algo más, encantado de de nada, escucharlo. saludos. Saludos a vos, che, como cada miércoles. Mm. Un psiquiatra neuro, neuroanatómico, bueno, hacía neuroanatomía, un gran investigador. Bueno, decía de Freud que era un gran escritor. Bueno, Un gran escritor, eh, lo admiraba por eso, y decía que había visto muy pocos pacientes, pero que era un gran escritor. bueno, Bueno, su porque ahí opinión, está, está bien. vale Pero él lo que, recibió un premio por claro, escrito, pero el obviamente, premio es un Goethe, sí, claro. pero vale lo que dice Alicia en este sentido. Para la medicina, la estadística y la casuística es fundamental. Es como las olas de vuelo de un piloto. Más pacientes vi, más experiencia tengo. ¿Cómo le vas a explicar a ese médico
no por criticar a los médicos, pero a ese en particular, que la cantidad no hace al saber, que la experiencia no es de la cantidad, sino que la experiencia nuestra, por ser, no sé, socrático, es justamente renunciar a la experiencia, desconocer la experiencia, para no Sí, y ser un además iba por experto. otros lados, iba por otros caminos, por otras especialidades, digamos, por otras investigaciones. Yo Este, encuentro en Freud, ¿sabes qué? Un tipo que estaría en el paradigma estético, según Guattari, que sintió algo y que tomó eso y no lo dejó hasta que se murió. Y hubo un cambio muy importante en la medida que va Sí, envejeciendo. Si uno lo lee, no es el mismo Freud del final de su vida al no, de los inicios, no. es otro absolutamente Pero digo, distinto. pero seguía una No, intuición, no, sí, no claro, siguió, sí, sí. no hay, Pero te quiero decir, claro, incluso pero, quizás un poco más flexible de esto que decía Omar, ¿no? sí, Ya no era claro. tan, Pero digo, no es que siguió una teoría y la no, profundizó, se encontró con lo que es, podríamos llamar la producción de una nueva subjetividad y produjo una nueva sí, subjetividad. Estamos ahí por Freud, acá charlando por Freud también, de alguna manera. Produjo algo no que, existiría, claro, una mutación claro. que no estaba. Y bueno, tuve esa intuición y no la dejó. Es más, dejó una carrera de médico, que le hubiera sido quizás económicamente más estable. Y Más hay algo de, respetable seguro, y más en esa respetable, época. sí, cuando se publica Tres ensayos para una teoría sexual en 1905, habrá salido a la venta, Claro, ya es tres. 1906. Claro, iban, iban masturbadores a comprarlo pensando que iban a encontrar algo del orden de la pornografía y se encontraban con una obra de un tipo que está diciendo todos los estadios de la sexualidad. O sea, flor de chasco se llevaban. Pensaban comprar una cosa y vendían esos libros medio escondidos. Tres ensayos para una teoría sexual, Sigmund Freud. Entonces, es interesante ver cómo se produce allí esa revolución que llega hasta nuestros días. Ahora, júntenla con Lacan también, con Foucault y con otros, ¿no? Con Guattari, como estamos viendo. Podemos poner más contemporáneos, el mismo Alush. En un momento, cuando las primeras conferencias que Alush dio en Argentina, los primeros seminarios, eran realmente perturbadores, ¿eh? Quiero dejarla ahí, hay alguien que levantó la mano. Ay, no sé. Carolina, ¿dónde está? Ah, ahí. Te escuchamos, Carolina. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, no, quería comentar por ahí con lo que estaba contando Alicia del Moyano. Quería comentar una experiencia que me vino al escucharte, Eduardo, con esto de las instituciones, ¿no? Y esto que se estaba hablando. Bueno, en algún momento tuve la oportunidad de estar en la coordinación de una institución de un centro educativo terapéutico, lo que se llama, y fue muy interesante porque leyendo algunos textos de Uri y algo que él planteaba del club, ¿no? De cómo había armado la noción de club en la institución y todo el movimiento que generaba eso. Y bueno, una docente plantea un taller dentro de lo que tenían los jóvenes, los niños y los jóvenes, plantea, se le ocurre plantear un taller de nada. Y ese espacio de taller de nada era un ¿No? espacio donde iban muchos chicos y no tan chicos que, que no querían hacer nada, porque se había armado un dispositivo donde podían elegir algunos talleres, ¿no? Y claro, algunos no querían elegir nada, entonces se armó ese taller de nada. Y fue realmente muy interesante, porque ahora, digo, ahora lo pienso desde estas coordenadas, y era una línea de fuga, ¿no? Una línea de Sí, fuga absolutamente. de Sí. productividad, de tener que hacer algo que además resultara productivo o más o menos productivo, o que hiciera honor al título del taller, qué sé yo, taller de panadería, taller de lo que fuere, ¿no? Artesanía, y la verdad que fue una experiencia tan rica porque fue una ruptura.
y después en el taller de nada tampoco era tan fácil no hacer nada. Claro. Entonces, digo, de alguna forma también se generó como un quiebre en la institución donde estaban los que por ahí se hacía una reunión y se mostraban las cosas que hacían a los padres y estaban los del taller de nada haciendo nada. Y lo sostuvieron los docentes, la verdad que yo acompañé ese proceso, lo sostuvieron hasta fin de año donde se estaba el taller de nada y estaban algunos sentados haciendo nada. Bueno, nada, me parece que es una desterritorialización de esos territorios que parece que tienen que habitarse en tanto y en cuanto son productivos, ¿no? Digo, esto No, que y estás además, diciendo, Eduardo, me remitió a claro, eso. digo, además, Carolina, vos pones en juego, claro, cuando uno se centraliza en algo, eh, pero vos acabas de armar como la armonía, porque se trata de eso justamente, de desterritorializar y reterritorializar y volver a desterritorializar, porque de eso se trata en las líneas de fuga, de producir nuevos agenciamientos. Tal Y cual. esos agenciamientos nuevos, claro que conmueven lo instituido, lo ponen en jaque. Y a las personas que allí trabajan también, ¿qué hacen? Nada. Totalmente. Y además hay que sostenerlo con quienes estaban, era una institución privada, pero tenía subvención del Estado, digo, entonces de alguna manera había que sostener eso, ¿no? Bueno, pero se sostuvo, digo, cuando hay unos cuantos que pensamos que la cuestión es por ahí, o que piensan que la cuestión es por ahí, la cosa se sostiene, ¿no? Esas son Bueno, las revoluciones moleculares a las cuales de alguna manera apuesta Guattari con esa construcción. Y que me parece que apostamos en conjunto, ¿no? Porque ese mismo taller de nada llevado a un consultorio, entre comillas, particular, ¿qué vengo a hacer acá? Nada. Por ejemplo, no tiene que hacer nada. ¿Qué le claro, cuento hoy? Pueden no contar nada. Y se produce una línea de fuga. tal Porque cual. se observa, claro, esta cuestión de tener que saber lo que se dice Y tener que decir, y además. tener que Yo me decir. imagino la presentación de fin de año de ese taller. Nada. Por eso te digo, La como verdad es las que la máquinas. docente estaba tan convencida, que en realidad, bueno, nada, generó un espacio, un lugar para esa nada. Y bueno, muchos preguntaban, muchos padres o familia, ¿qué se hace? Nada, y Claro, había algunos que quisieron ir a ese taller, a esa presentación de nada. Y bueno, claro. la verdad que tuvo efectos, tuvo Alguna vez le efectos. preguntaron, no me acuerdo quién era, entonces no quiero dar nombres propios, pero le dicen, ¿para qué sirve un psicoanálisis? Ah. Para nada. Es eso que no sirve para nada. Claro, chocaba escuchar que un psicoanálisis pueda servir para nada. Porque tiene Pero efectos. claro, es una nada creativa, porque poder Hay servir para efectos. nada es realmente desterritorializarse de un sistema donde todos tenemos que servir para algo, Ah, Bueno, donde no podemos no servir sino para algo. Por eso Estela mencionaba las máquinas de Jean Tinguely, citadas en Antiedipo al final. Son máquinas inútiles, por ende no capitalistas, porque son máquinas que se mueven y que vos decís, ¿y para qué sirve esta máquina? Para nada. Es una máquina que existe en virtud del movimiento que produce, pero no produce ningún objeto en sentido capitalista. Por ende, desterritorializa el capitalismo mismo. ¿Quién compraría una máquina que no sirva para nada? Y el mismo Tanguely, que es un escultor, pareja de Niki de Sanfal, el mismo Tanguely dice, son máquinas libres, dado que no sirven para nada. Pueden no servir para nada. por eso no tienen lugar en el capitalismo. No, Porque no. no. Yo pensaba esto de que cuando tanta gente que dice, yo nací para hacer esto, tengo una misión, como que es una máquina que tiene que producir algo Sí, sí. para el mundo, para la sociedad, para quiero irme, dejar esto. No es necesario, no dejemos nada. Por eso lo que ¿Por qué hay dice, que lo que dejar? aporta Carolina, el taller de nada, Claro, es sería la fantástico. dirección de una cura. ¿Para qué Sí, sirvo? Para nada. ¿por qué tengo que saber? Y bueno, es que Nada esa de sería eso. la libertad de poder encontrar un deseo que se satisfaga a sí mismo y no bajo la égida de producir algo para alguien. Claro.
Ahora, yo quiero ir terminando, salvo que alguien diga algo más. El objetivo por ir de estos encuentros, más allá de tomar un texto, leerlo y que cada cual después va y se lo lee, si todos sabemos leer, es producir estos efectos que acabamos de producir recién. Que cada uno se lleve algo, yo, Estela, Carolina, Omar, etcétera, quienes estén allí, de lo que hemos dialogado acá, sin ninguna pretensión. Cada quien está acá bajo su propia lectura, bajo lo que pueda decir o aportar. Y me parece que eso es, cuando se apostó a andamiajes hace 30 años, se apostó a esto, a salirnos de un lugar universitario, ¿m? Donde se tenga que justamente dar cuenta del saber bajo una cita, bajo un recorrido, y no bajo algo que se nos ocurrió simplemente. Bueno, si alguien quiere decir algo más antes de terminar. Andamiajes que Bueno, tiene, como dice Carolina, sostiene, ¿no? Sostiene esto, así como el taller de la nada se sostuvo, porque es muy difícil sostener. Y Alicia, y hace años que estamos, parece mentira, ¿eh? Andamiajes está bien puesto, ¿no? Qué sé Eh, yo. sostener. Bueno, Pero ¿sabes quisiera, qué? quisiera Me acordaba decir que en una un cosa. momento mira, ¿alguien hicimos, está diciendo algo? Sí, es que me acordé también Se oye. cuando también decía, ¿se cortó? Perdón, No, ya Sí, ¿se se está se cortando? entrecorta. sí, sí, no. sí. A ver. No se escucha bien, Ariel. No se escucha. Ah, si se corta, no, está No, bien. ahora, No, ahora la adelante. A ver, probá Ah, ahora. bien. La transición, puedo identificar la transición que tuve entre, por ejemplo, el momento de pasar de estar con el ejercicio espiritual de Alush, trabajando ese texto en Buenos Aires, y mudarme a Córdoba a trabajar en la institución. Y cuando vos decías que Besetti decía que los árboles se inclinaban a saludar, yo estaba en la otra cátedra dando clase, que era la de Lucía Rossi. Y en el 2009 hice mi primer trabajo de historia de la psicología por fuera de la cátedra a partir de trabajar en la institución que trabajaba en discapacidad, que era del Estado, ¿no? Como ese acercamiento a la psicoterapia institucional. Entonces, en ese trabajo de historia, a mí me gustó esa unión que hubo de poder, volviendo a lo que planteamos de la espiritualidad hoy, decir, ¿hay espíritus discapacitados? Tomando también lo que decía Carolina, ¿no? Ese trabajo en las instituciones, pero por ahí si uno lo puede fundamentar desde la práctica, ¿no? Pero esa pregunta que no es de una persona discapacitada que tiene el certificado, ¿no? Sino que es una imposibilidad de trasladar a las personas, pensarlas como deficitarias, como anormales, ¿no? Y esa pregunta me pareció que fue muy fuerte y eso también me llevó a conocer a Luya, que preguntaba Marco Antonio también. Yo lo primero que leí fue creación y esquizofrenia cuando trabajaba en ese lugar y de ahí fui llegando a lo de producción de subjetividad y lo sostuve en una institución. Pero cuando me vine acá, a Tierra del Fuego, donde estoy ahora, que básicamente estoy trabajando en el consultorio individual, sino sería institucional, estamos viendo que también es una institución, pero yo me traje todo eso ya es una institución, ahora que lo pensamos de esta manera, pero yo no cambié la forma de pensar la producción de la subjetividad, que entre todas esas cosas a la práctica, ¿no? No solo al consultorio, sino a lo que uno hacía en Porque la Ariel, si, institución. si vos pensás que ese que te consulta son varios y que vos también, ya son todo un equipo. O sea, porque creo que la cuestión de pensar las multiplicidades rompe la idea de un yo unificado, y unificador y unificante. Y por el contrario, abre. Así que ahí también habría que pensar lo instituido a partir de lo que uno piensa. Pero bueno, da para continuar. Me parece que es momento de dejar, si están de acuerdo, y seguimos en 15 días, ¿sí? Bueno, buenas noches. Chao, chao. Los
Chao, chao a todos. Chao, Chao, che. Gracias. Gracias. hasta luego, chao.